Muy buenas tardes a todos. Quería empezar contando una pequeña historia. Érase una vez un territorio rico en recursos naturales y con gente bien trabajadora. Empezaron a montar sus empresas, pero carecían de esos líderes para llevarlos al siguiente nivel. Fue entonces cuando la Iglesia, de las manos de los jesuitas, montaron una universidad para formar a esos líderes en materias de empresa y de economía. Esas empresas crecieron, trajeron riqueza y trajeron empleo, mucha prosperidad a la región. Y no solo fueron emprendedores los que se quedaron aquí, aún más los que hicieron las maletas y se fueron a tierras lejanas, lejos de lo que más querían en busca de mejor futuro. Si estamos viviendo también aquí en esta tierra, es por estas generaciones. No obstante, a todas las civilizaciones les llega ese periodo de puede que declive. En Europa y en el mundo, el País Vasco ya no es tan relevante como lo era antes. De hecho, en España ya no somos la comunidad autónoma que tiene un PIB per cápita más alto. Lo superó en 2015 en Madrid. Y un detalle que a mí me sorprende es el nivel de emprendimiento. Según el Global Entrepreneurship Monitor, estamos a la cola de emprendimiento tanto en Europa como en España. Y sabiendo de dónde venimos, de nuestro ADN, me sorprende mucho. Y bueno, yo soy el primero que tiene que reconocer que cuando empezó aquí a estudiar en casa no pensaba en montar una empresa ni emprender. Yo soñaba con ser un gran banquero de inversión. En el tercer año que estuve trabajando me ofrecieron hacer un máster en Londres. Era mi sueño, era el siguiente peldaño en esa escalera, lo estaba consiguiendo. Pero resulta que había una parte de mí que no estaba contento con ese máster que venía. Había una parte de mí que me decía que si lo hacía iba a quedarme atrapado en una vida que no me correspondía a mí, en una vida que no iba a ser la mejor versión de yo mismo. En medio de ese conflicto apareció una oportunidad en mi camino. Me fui con Imagine Creativity Center a Silicon Valley por un mes, a ver por qué esa era la meca de la innovación y del emprendimiento. Visitabas empresas como Google, IDEO, la Universidad de Stanford, el mundo emprendedor, el inversor. Se me abría la cabeza cómo esa gente peleaba duro por las oportunidades, veía el fracaso como una etapa más del aprendizaje y creía que cambiar el mundo era posible. No podía chocar más frontalmente con esa mentalidad que venía de aquí, esos años duros de crisis, donde decíamos bastante que tenemos trabajo, ¿no? Que había un victimismo y un conformismo que en ese día a día te pesaba. A mí Imagine y Silicon Valley me devolvieron los sueños. Me hizo volver atrás en el tiempo y comportarme como un niño, creer que todo era posible. Y fue duro para mí admitir que lo que había estado motivando cada uno de mis pasos en mi vida hasta ese momento había sido ese afán de demostrarme a mí y a los míos de que podía estar entre los mejores. Y lo que me di cuenta que tenía que motivar mis movimientos y mis decisiones debía ser ese amor, esa pasión. Y yo ya sabía que era lo que a mí me hacía feliz. Yo creo que todos lo sabemos dentro de nosotros y empezamos a rebuscar. Y a mí me hacía feliz ayudar a los demás, crear un mundo con más oportunidades. Pero hasta ese momento me había siempre cortado mis sueños, ¿no? De hecho, pues, cuando se escucha de la DBS quiénes son los referentes, pues siempre son banqueros. Es raro que sea alguien de temas sociales, ¿no? Entonces, yo quería intentar durante un año, porque si de hecho esperamos que vamos a vivir 100 años, mi abuelita de hecho los cumplió hace 3 semanas, que es una de las cosas que te duele de vivir fuera, que te pierdes esos momentos tan especiales, pero esperamos que vamos a vivir 100 años, destinar un 1% de ese tiempo, un año, a hacer algo que te apasiona, ¿no? Y por eso yo quería hacer ese voluntariado, para ver si de verdad el tema social era algo que a mí me llenaba o era algo que tenía idealizado como el tema de banca de inversión. Y estando en Silicon Valley conocí a una de las organizaciones más punteras en temas de innovación y finanzas. Se llama Kiva. Kiva es la plataforma más grande de crowdfunding para microfinanzas. Cualquiera de vosotros se puede meter en la plataforma y hacer un préstamo de $25 a un emprendedor en un país desarrollado. Puede ser un granjero en Colombia para comprar una vaca, puede ser en una zona remota donde no tienen electricidad de comprar un panel solar en Indonesia. Si todo va bien y el proyecto es rentable, te devuelven el dinero que tú habías prestado al 0% de interés. Y de hecho sucede en el 97% de los casos.
Y a mí me enamoró la transparencia que estaban dando a las finanzas y cómo la humanizaban, ¿no? Y tenían un voluntariado por el que podía ser sus ojos y sus manos en terreno. Dijo, esto es para mí, hacer voluntariados en distintos países, distintos idiomas, y ver si es lo que resuena conmigo y ver y entender mejor lo que está pasando, porque al fin y al cabo esto es una burbuja, ¿no? Y cuando yo se lo comenté a mis padres, que me acuerdo que fue muy duro, porque lo primero que me dijeron fue, nos está rompiendo los esquemas. Obviamente ellos tenían ya unos esquemas, un plan, y hasta ahora lo está haciendo genial, ¿no? Ese plan. Y fue muy duro, ¿no? Ver cómo lo que más quieres se opone a algo en lo que tú crees tanto, ¿no? No obstante, a mí Imagine me recordó que si tienes un sueño, tienes que ir a por ello y que nada ni nadie te puede parar. Recordando atrás, la experiencia fue dura. O sea, cero confort. Para poder entender lo que está pasando tienes que vivir como ellos. Tuve problemas físicos, me rompí el tobillo en El Salvador, en Togo estuve 2 semanas ingresado en el hospital, no sabían qué le pasaba a mi cuerpo, acabé repatriado. Y de hecho un amigo acabó asesinado en El Salvador. Fueron momentos bien duros. Y de hecho mis padres no mentían en ello, que de hecho es el cumpleaños de mi madre hoy, felicidades. No mentían, tenían toda la razón en esos bajones que iba a haber. Pero lo que ellos no veían era esos lados positivos que había, lo feliz que a mí me hacía el ver el impacto que estaba consiguiendo a través de este proyecto, de este trabajo que yo estaba haciendo en campo. Fue fascinante, porque aprendes del mundo, pero aprendes mucho sobre todo de ti mismo. ¿Qué es lo que valoras importante? ¿Qué es lo que valoras tú en la vida? ¿Qué es importante para ti? ¿Cómo enfrentas situaciones extremas? ¿Cómo lo relativizas? Y algo que con mucho cariño atesoré es cómo cambias tú la forma en la que ves el mundo. Y lo explico con un ejemplo. Yo en el colegio tuve un par de malas experiencias con gente inmigrante que me robaron. De hecho, en la zona en la que vivía hay mucha vida nocturna y había muchas discotecas donde siempre había algún tipo de conflicto, había muchas discotecas latinas. Tenía una mala experiencia con ellos y de hecho el media y la prensa no ayudaban, ¿no? Con toda esa burbuja que se creaba alrededor. El primer país al que fui yo fue El Salvador. El Salvador es el segundo país en muertes per cápita, en asesinatos per cápita en el mundo. Es un país extremadamente violento. La vida es muy barata allí. Y la gente, como quiere dar una mejor vida a sus familias, escapa de esa realidad. Trata de emigrar, de dejar atrás lo que más quiere por pelear por un mundo mejor para su familia. Cuando fui, veía que la gente me daba todo lo que tenía. Tenían una capacidad, una generosidad y una capacidad de hacerme sentir en casa como en ningún otro sitio he visto. Ahora, cuando me acuerdo de esos pensamientos que yo tuve en el pasado, que se acercan de hecho a decisiones que el señor Trump está tomando en Estados Unidos, siento una profunda vergüenza de mí. Otras experiencias pueden ser, por ejemplo, en Perú, con distintas cadenas agrícolas, ¿no? Ves lo que la gente trabaja y lo poco que percibe en la cadena textil. Incluso en Ghana. En Ghana está el basurero tecnológico más grande. Aquí se tratan de forma inadecuada, quemando muchos materiales y causando grandes enfermedades a todas las zonas limítrofes. Estar en estos entornos te hace ser consciente de la situación de los demás y de ponerte en sus zapatos. Y a mí me dio cuenta que apoyándoles hacía que me acercara a esa mejor versión de mí mismo que yo estaba buscando. Esa versión de mí mismo hizo que Kiva también lo viera y que me ofrecieran trabajar con ellos justo hace 4 años y ya formar parte de plantilla, donde he estado con ellos específicamente más de 30 países, viviendo en 6 países distintos. Y de hecho el último, donde me mudé hace 2 años, que está en nuestra central, es volver a donde todo empezó para mí, este viaje, que era Silicon Valley en California. Es curioso porque transcurridos unos meses me di cuenta de que me era más complicado hacer amigos allá. Tenía buenos amigos, pero en tu entorno ves cómo tratabas de quedar con alguien, te daban cita para dentro de un par de semanas
Y digo cita porque es que te mandaban una invitación a tu calendario y te decían hora de inicio, hora de final, y cuando venía la hora de final, de hecho, pues se iban, ¿no? Hacías una cena y todo el mundo salía espantado de la casa. Y es que ahí todo pasa muy, muy rápido. Estás en la meca del emprendizaje. La gente está por una razón, y eso es el trabajo y su carrera profesional. Ahí la vida media de un empleado, la vida media, el tiempo que está medio en una empresa como Amazon o como Google, es alrededor de 1 año. Entonces no puedes permitirte estar a medio gas. Tienes que darlo todo. Y en ese darlo todo, depriorizas otras partes de tu vida, como puede ser las relaciones. Las amistades, ¿no? Muchas veces he escuchado a amigos míos decir, no, es que un amigo es una persona con la que compartes una actividad, me decían. Y a veces lo que hace la gente es utilizar las relaciones como de una forma transaccional, ¿no? Oye, yo quiero ir a este objetivo, estos me van a ayudar a llegar allí. Es muy, muy curioso. Hablaba con un amigo mío, con Javier, que tenemos la impresión de que los primeros 30 segundos que estás hablando con alguien, parece que te están haciendo una radiografía para ver si eres interesante o les puedes apoyar a llegar a donde quieren ir. La familia. Muchos de ellos solo vuelven una vez a casa el día de Acción de Gracias. Y no hablemos de las relaciones, porque es bien complicado lo del tema de tener citas allí. O sea, esto funciona con las apps, está todo primer paso, segundo paso. Dicen expertos que en 2050 nos podremos casar con robots. A lo mejor así es más fácil ligar en Silicon Valley. Y también tiene un lado un tanto truculento. Hay mucha presión. Estás entre los mejores, estás cerca de tu éxito. Y eso hace que haya gente que no lo alcance o que tenga problemas para llegar ahí y acabe con problemas de depresión. Es un sistema que lo que impera es un éxito rápido. Los que ponen esa gasolina en esa mentalidad son los fondos de capital riesgo, los que se llaman VCs. Ellos son los que buscan los siguientes unicornios. Unicornios son estas empresas que tienen un alto crecimiento y que dan a dar una alta rentabilidad. Es un sistema que premia el éxito rápido en vez de un éxito sostenible. Que en caso de que vaya bien se van a enriquecer unas pocas manos en vez de toda la sociedad. En ese entorno de unicornios, que se ha estado criticando muy recientemente, por ejemplo, Facebook, se decía que en las últimas elecciones han publicado noticias falsas, o el caso de Uber, que ha habido muchos escándalos de acoso sexual, porque de hecho el 60% de las mujeres en Silicon Valley dicen que han sufrido acoso sexual. Y es que Silicon Valley se basa, este entorno de capital riesgo, sobre una premisa, y es el crecimiento es bueno y el crecimiento es ilimitado. Entonces, cuanto más crecimiento, va a ser mejor. Crecer y con más se crea ese bucle. A mí eso me recuerda una cosa, al cáncer. Y ciertos efectos de ese cáncer ya se empiezan a ver. Podemos ver que San Francisco es la ciudad de Estados Unidos donde la desigualdad está creciendo más rápido. Según el Banco Mundial, el nivel de desigualdad está a la altura de Guatemala. Es prohibitivo vivir en esta ciudad. En los últimos 10 años se ha triplicado por 3 la renta de las casas. $3.500 te cuesta alquilar un pequeño estudio de una habitación. Hay mucha gente que no puede seguir ese ritmo. Y Silicon Valley es para ganadores. Las oportunidades están ahí, cierto, en más que ningún sitio. Pero como te quedes atrás, vas a mirar a los lados y te vas a dar cuenta que estás solo. El problema de los homeless, si muchos de vosotros habéis ido a San Francisco, es algo que no te deja indiferente, ¿no? Que los ves en muchos lugares. Cuando hablamos de en qué podríamos invertir, cuál es el problema, digamos, cuál es la prioridad en la que deberíamos trabajar los próximos años, mucha gente habla de educación, de salud, de tecnología, porque todas te van a mejorar el resto. Yo creo que hay una que si la hacemos bien va a hacer que todo el resto cambie, cada una de esas áreas. Esa considero que son los valores y la empatía. ¿Los políticos robarían si se comportasen con esos valores? ¿Alguien votaría a Trump? ¿O, no veremos tan lejos, tendríamos esta crisis de migración que tenemos en Europa si tuviéramos valores e empatía? Estamos en un entorno en el que está cambiando a velocidad de vértigo.
Ya no podemos decir que somos buenos ciudadanos si nos limitamos a cumplir las normas. Es complicado que los gobiernos y el sistema legislativo se mueva a tal velocidad. Es por ello por lo que no podemos perder el tiempo y trabajar en nuestros valores y en la empatía, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Considero que es fundamental el tema de viajar y hacer voluntariado, salirte de tu realidad. Y creo que es fundamental empezar por los más pequeños, de inculcar esos valores y esa empatía. De hecho, tenemos una iniciativa en Kiva que a mí me fascina. Lo que hacemos es apoyar a pequeños colegios y clases a que creen sus propios bancos. Ellos, con el dinero que hacen de rifas y de vender pulseras o galletas, lo ponen en el dinero en común y lo pueden utilizar para prestar a un emprendedor en otro país. De forma que están aprendiendo de finanzas y aprenden leyendo cada historia y lo que sucede en cada país, tomando esa decisión de qué es lo que está pasando, ¿no? Creo también que la tecnología puede ser un aliado muy fuerte en esto si se utiliza de la forma adecuada. O, por ejemplo, la realidad virtual. Estuve hace poco en una tienda de Toms en Austin, Texas, y podías ver, te ponías unas gafas de realidad virtual y podías ver cuál era el proyecto que tú estabas apoyando, ¿no? De forma que, a pesar de que estás a miles de kilómetros de distancia, te acercaba y podías verlo como si estuvieras ahí. Viajando mucho, te das cuenta de lo grande que es el mundo y todo lo que está pasando ahí fuera y aprecias esa diversidad. Pero también te das cuenta de lo que tienes en casa. Y lo que más orgulloso a mí me ha hecho sentir, lo que más resuena conmigo son estos valores vascos de los que hablaba a un inicio y que hace que estemos donde estamos hoy. Ese valor del trabajo, de la honestidad, ese valor del compromiso y de la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de hacer ese mundo que necesitamos y no en el que estamos. Y no sé cuál es la solución. Creo que hay ciertos brotes verdes, pero corresponde a vosotros, los estudiantes, a diseñar cuál es el futuro que queremos tener. El cambio es lo único permanente. Está a una velocidad de vértigo. Cómo lo enfrentemos nos va a definir como personas y como sociedad. Y en mi opinión, el mejor punto de partida es buscar cuál es vuestra pasión, qué es lo que os va a sacar de la cama con una sonrisa cada día. Muchas gracias.